Hermano, Dios te bendiga. Estamos en la semana 12 de esta serie y hoy en la madrugada me desperté con una voz muy profunda en mi ser que me decía: ustedes son el precio de mi sangre. Y a nadie se lo había comentado, pero esa voz te traspasa, porque no es una frase. En verdad nosotros somos el precio de la sangre de Jesús y lo tenemos bien vivido, más que una frase. La ocasión anterior decíamos que nosotros no morimos rápidamente a nuestro yo, lo vamos haciendo de a poquito y eso nos causa mucho dolor. No somos a veces tan radicales. La carne se aferra y se resiste a morir, pero lo importante es que moriremos a nuestro yo un día, ya sea una muerte temprana o ya sea tardía, pero lo haremos. Es cierto que no somos como Saulo de Tarso, no caímos intempestivamente de nuestro orgullo, de nuestras vanidades, de nuestra soberbia y cambiamos de una forma absoluta, no. Pero también es cierto que hemos sentido como el Espíritu Santo nos recorre, que es más que una descarga eléctrica. Hemos sentido el toque de Dios. El Señor se ha manifestado en nosotros, lo hemos percibido a Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Y nos ha dado una fe que nos posiciona bajo la voluntad de Dios, nunca encima de ella. Y por eso empleaba yo una frase para que se entendiera que nosotros tenemos la chispa de la vida y que no estamos tratando de entender a Dios con la mente porque no confiamos en ella. El ateo sí confía en ella, hasta dice que la realidad es producto de la mente. Ellos viven en esa realidad que se gesta en su mente y, según dicen ellos, son libres y ejercen el libre albedrío, pero no es eso. Lo que pasa es que huyen del libre albedrío del Señor. Y paradójicamente, contrario, nosotros, en lugar de huir de la voluntad de Dios, nos acercamos más a ella. Y estamos bien ciertos que guardaremos lo que el Señor nos ha confiado. Y estamos seguros que el Señor guardará lo que nosotros le hemos confiado a Él. Eso es una cosa maravillosa, es preciosa. Esa es la vida del cristiano, contraria a la del ateo. Te he estado diciendo que los peores ateos, hoy los más aferrados, y puedo decir hasta los más iracundos, son aquellos que en un tiempo se congregaron y que decían que eran cristianos, lo pongo entre comillas, pero se volvieron atrás porque dicen ellos que nunca encontraron respuestas, y en tal caso yo tampoco hubiera encontrado respuestas si busco en el lugar equivocado. Estoy seguro que el problema cuando alguien se vuelve atrás es un asunto de esencia, es un asunto de naturaleza. La Escritura dice: salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Y no eran porque nunca tuvieron una característica que el cristiano verdadero tiene. El cristiano auténtico pelea la buena batalla. Así es que el ateo, ese grupo de ateos, le hicieron caso a otras voces. Y tú me preguntarás, ¿cuáles voces? Las que salen del mundo cuando abre sus fauces reclamando lo que es suyo, es decir, a ellos. El mundo un día abrió su garganta y vino sobre aquellos que se congregaron tal vez por toda una vida. Don Placer, hermano, ejerció su función. Les habló dulcemente al oído y le dijo: hey, ¿acaso te has olvidado de mí? ¿Ya rompiste el pacto que teníamos? ¿Me desprecias? Don Placer les dijo: ¿quién te cautivó? ¿Quién te puede ofrecer lo que yo te ofrezco? ¿Acaso ese concepto que le llaman Dios? Pero si ni siquiera lo has visto. Don Placer hace que se despierte la carne y la carne grita: déjame hacer lo que yo quiero. Dame de comer, tengo hambre, no he sido saciada. Estas voces del mundo, hermano, la complementa doña Comodidad, que se levanta con fuerza
y que les grita: sal de ahí. ¿Cómo piensas que vas a ser juzgado por alguien? Vive tu vida como mejor te parezca, vive como quieras, pero huye de ahí. Doña Comodidad dice: yo no creo que exista un juez que te vaya a juzgar. Hay otras voces. Doña Sutileza también habla al oído y te dice: hey, camina por aquí. Mira, no es tan malo, ¿eh? Esto no es peligroso. Hermano, Doña Sutileza es tremenda. Te dice: es malo para alguien que es exagerado, pero tú no naciste para ser radical, tú no fuiste llamado a ser un radical. Puedes seguir congregándote sin compromiso. Mira, si te haces un poco para acá, bien despacio, suavemente, acércate, no es peligroso, pero no mires el abismo. Te aseguro que no te vas a caer. Lo que te dice esta voz, Doña Sutileza, es: acércate lo más que puedas a la línea para que tengas una visión más amplia del mundo. Nadie te puede obligar a tener una visión tan corta. Tú eres inteligente. Ven, anda, camina hacia acá. Esas son las voces del mundo. También Don Intelectual hace su función cuando te dice: eleva tus pensamientos altos. Todo lo que escuches, fíltralo a través de tu mente. Solo créele a tu mente. No creas en algo o en alguien que no ves. Doña Religiosidad también trabaja y también habla. Te dice: tú no eres malo, tú no eres pecador como los demás. Aún con tus buenas obras tú puedes ayudar. Dios mío, yo lo que digo: santo Dios. Hermanos, estas voces quieren que tú también las escuches. Y la única forma de cerrar tus oídos a ella es que estés muy pegado al Señor. Hay una guillotina que se balancea suavemente sobre nuestras cabezas. Como es un viento que generan esas suaves voces, lo bambolea. Esa guillotina puede hacer que cualquier cabeza de nosotros pueda rodar. El ateo no es que se haya congregado y haya buscado respuestas. No, eso es una mentira. Lo que pasa es que husmeó donde no debía y escuchó voces que no debía. Y en esa actitud de soberbia, porque no es otra cosa, han desagradado y han ofendido a aquel en el que no creen, pero que de cierto un día lo juzgará. Mira lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Qué verso tan claro. El justo vive por la fe. Lo que nos hace vivir es la fe. Entonces, cuando encuentras personas que están más muertos que vivos, significa que nunca fueron justos, porque es la fe lo que te hace vivir. Qué clara es la Biblia, ¿eh? Son gente que no saben lo que es el compromiso con Dios, no saben lo que es el pacto de gracia y no saben lo que es la rendición de cuentas. Y sé, absolutamente estoy cierto, que no nacieron de nuevo, porque un verdadero hijo de Dios jamás iría al infierno. ¿Tú sabes eso? El decir que un nacido de nuevo va al infierno es una cosa contraria a lo que dice la Escritura. Solamente lo puede decir alguien que no tiene una mente sana. ¿Sabes por qué? Porque del Señor nadie se burla. Si un nacido de nuevo, uno solo, de toda la humanidad, de los que han nacido y los que nacerán, uno solo fuera al infierno, Satanás se reiría en la cara del Señor y le diría: mira, tu sangre no fue suficiente. Pero esto es absolutamente imposible. Así es que era tan fácil alcanzar la salvación y apegarse al pacto de gracia, al pacto eterno. Pacto que el Señor Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra en forma de hombre, sustituyendo al pecado que había cometido otro hombre, el primer Adán. Era fácil recibir la bendición que venía del cielo. Dios quería tratar con el hombre, pero no según el corazón del hombre, sino según el corazón de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto es magnífico, hermano. El Señor quiere tratar con nosotros, pero no según lo que nosotros somos, sino según lo que Él es. No según nuestras rebeliones, sino según su fidelidad. No según nuestra soberbia, hermano, y nuestras ofensas, sino según su gran amor. Yo lo pondría como una escala.
No mi soberbia, sino su gran amor. No lo que yo soy, sino lo que Él es. No mis transgresiones, sino su fidelidad. Por eso no nos cuesta trabajo entender lo que decía el apóstol Pablo, que nosotros podemos gloriarnos en nuestra debilidad. Gloriarnos en nuestra debilidad, porque ahí el poder de Dios se perfecciona. Al ateo no le puedes citar la escritura porque obviamente no creen en ella, pero sí la usan para atacarte. Digo yo que son bastante violentos. Por ejemplo, ellos dicen que no pueden creer en un Dios que es sanguinario, porque la Biblia dice que Él mandó a matar pueblos completos. Yo digo, hermanos, que si el Señor fuera lo que ellos dicen, ¿por qué quiso salvar a los pecadores? ¿Por qué quiso venir en rescate de los más necios y los más rebeldes? Eso no lo hace un Dios sanguinario. El problema es que ellos no creen en la salvación porque no se sienten pecadores, se sienten buenos. Y entonces están atados con un nudo doble. Primero, que Dios no existe. Y segundo, que si existiera, no tiene el amor suficiente como para salvar al hombre. Se hace un nudo doble. Nosotros tenemos una bendición doble. Nosotros sabemos que Dios existe y que su tierno amor hizo que Él viniera a la tierra, en verdad, a salvarnos. El incrédulo con una mentalidad torpe, y cuando digo torpe no los ofendo porque nos llaman idiotas y retrógradas y nos llaman perezosos mentales. El incrédulo dice: yo no puedo creer en un Dios que por un solo pecado me manda al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese, hermanos? Y por un pecado iríamos al infierno. El problema es que ellos no saben lo que es la santidad de Dios. Ahí yo me pregunto, ¿por qué tanto enojo con Dios? Ellos mismos dicen que somos un accidente del universo, que somos consecuencia de un erupto del universo. ¿Qué valor puede tener un montón de accidentes? Ahora, ¿por qué se enojan, hermanos? Porque, me pregunto yo, ¿no será que en ellos, en su interior, existe una ley moral que alguien la puso ahí y que ellos la niegan o que simplemente ignoran que está ahí? El ateo no sabe lo que es cobijarse bajo la misericordia de Dios. Piensan que nos está esperando con un garrote para darnos con todo. Desconoce cómo se combina la santidad de Dios y la paciencia de Dios. Eso es un asunto espiritual. Yo sé que un solo pecado haría que yo fuera al infierno, pero lo que me mandaría al infierno es el pecado, no es Dios. Porque la Biblia enseña que hay pecado que no es de muerte. Y ahí quiero hacer mucho énfasis, que si ese pecado no es de muerte, es gracias a la misericordia de Dios. ¿De qué pecado te estoy hablando? Hay dos tipos de pecado que no es de muerte. El primero es el pecado original de Adán y Eva. El ateo se enoja y dice: yo no puedo creer en un Dios que me llama pecador e incluso sin que yo haya pecado. Hermano, pues estoy diciendo que este pecado no es de muerte. Es como si yo te digo: tú estás condenado a 50 años de cárcel, eres preso, pero no te pongo ni el uniforme, ni vas a la cárcel, vives en tu casa, trabajas, vas con tu familia, te llamo preso, pero no te estoy metiendo a la cárcel. Si nosotros morimos sin haber escuchado a Jesucristo, ese pecado no nos va a llevar al infierno, porque es un pecado que se nos adjudicó y Dios no es injusto. Pero si ya escuchando de Dios no hacemos caso, nuestra rebelión es la que nos lleva al infierno, el pecado de rebelión, que es idolatría, es hechicería. Entonces, ahí Dios no tiene la culpa. El segundo pecado, hermano, que no es de muerte, es el pecado que es confesado. Cuando nosotros, hijos de Dios, pecamos, inmediatamente vamos al Señor y reconocemos lo que hicimos y experimentamos un arrepentimiento y experimentamos que ese pecado no es de muerte. Así es que no hay que temerle al pecado. Hay que tener temor reverente a Dios, porque acabo de decir que hay pecado que no es de muerte. Y cuando nosotros estamos aquí, mira, en este pecado que es confesado, la confesión de ese pecado es consecuencia de la obra del Espíritu Santo de Dios. Así es que el pecado es muerte y Dios es bueno. Te decía que esa torpe mentalidad no entiende lo que yo estoy diciendo. El enemigo les ha nublado el entendimiento. Y no importa que no crean que existe el enemigo, de todas formas existe.
Te lo explico con la Biblia. Es muy fácil que Sennacherib venga a la mente y nos envíe mensajes en nuestro propio idioma. ¿Recuerdas cuando Sennacherib quería invadir el pueblo de Dios? Les mandaba mensajeros en el propio idioma para causar temor. Sennacherib viene a la mente y te envía mensajes, pensamientos en tu propio lenguaje. De tal forma, escucha, que tu mente lo pueda entender. De tal forma que la vida cómoda que llevamos lo pueda entender. De tal forma que nuestro estilo de vida lo pueda entender y de tal forma que nuestra forma de pecar lo pueda entender. Y cuando esas personas escucharon esas voces, que ya te dije cuáles son, dice la Escritura que se convirtieron en necios. Lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermano, la frase del ateo es: yo no entiendo a un Dios que haga esto y aquello. ¿Y cuál es la frase del cristiano cuando Dios habla? Es que yo no entiendo. Mi hermano, por eso estamos ubicando el ateísmo y la incredulidad. ¿Ves cómo se cruzan? Pero el asunto es este: que si tú vienes y me dices que no entiendes, yo me enojo. Pero luego medito y digo, pues es una buena noticia. Significa que necesitas otra clase de entendimiento que no es con la mente. Cuando tú vengas y me digas, es que yo no entiendo, yo te voy a decir, deja de pensar tú. Deja de pensar con tu mente. Por eso no entiendes. El Señor nunca te dijo entiende, el Señor te dijo obedece. Entonces cuando vengas a mí, yo te voy a decir, no es que no entiendas, es que no crees. Y es muy cansado estar asesorando a gente tan incrédula. Ahora, te va a pasar algo. Cuando vayas a Dios, ya no le digas, Señor, no entiendo. Mejor quiero que seas valiente, auténtico, responsable con tus frases y le digas, Señor, la verdad es que yo no creo. Soy un incrédulo, ayúdame en mi incredulidad. Y tu frase de no entiendo, que ha sido tan cómoda, que te has refugiado tantas veces en ella, ahora se vuelve contra ti, te pone contra la pared. Qué bueno, ¿verdad? Y tendrás que reconocer que eres un incrédulo y que eres un perfecto carnal. Ahora vas a tener que ir a Dios de una forma diferente. Tendrás que hablarle de una forma diferente y tendrás que buscar las respuestas donde está la verdadera fuente, y esa fuente no está en ti. La fuente del entendimiento no es la mente, es el Espíritu Santo de Dios que todo lo sabe y que lo revela. Escucha lo que te digo, pon atención y mira cómo el enemigo te habla. Y cuando el enemigo te habla y lo entiendes, es porque te está hablando en la mente, porque te conoce y porque te ha escudriñado por mucho tiempo. Por eso todo lo que te dice el diablo lo crees, aunque te diga cosas contrarias a lo que Dios ha dicho, porque te habla justamente en la mente, porque te conoce. Y resulta que Dios te habla en el espíritu. Él nunca te va a hablar en la mente. Ahora voy a invertir unos minutos sobre un tema que me fascina. Quiero decir que en estos minutos vamos a ir tras el entendimiento. Y quiero que pongas mucha atención. Si estás hablando con un ateo y te dice, a ver, tú que dices que Dios existe, ¿cómo describes a Dios? Le podríamos decir, es un ser existente en sí mismo. Es decir, no necesita a alguien o a algo para existir. Cualquier ser en el universo necesita a alguien o algo para existir. Y le podríamos citar la escritura. Yo te la cito aquí, te la leo. Isaías 42, versos 22 y 23, para que veas la brutal diferencia entre Dios y nosotros. Dice el 22, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Está hablando de la iglesia, hermano, de los que son cautivos. Saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. ¿Cuántos hay hoy que están atrapados en cárceles? Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. Esto lo escribe el Señor porque en el verso 23 dice justamente cómo somos. ¿Quién de vosotros oirá esto? Ni siquiera hasta percibimos. ¿Quién atenderá
y escuchará respecto al porvenir. Es ahí donde Dios entra. Él conoce todas las cosas, del principio hasta el fin. Él conoce el porvenir y se ve la brutal diferencia que hay entre Dios y el hombre. Entender al Señor es complejo, porque Dios es complejo en Él mismo, es espiritual este asunto. Él es espíritu. Tan complejo que no existe una nave o un satélite que lo pueda fotografiar. No existe un sensor que lo pueda detectar. No existe una cuerda que lo pueda medir. ¿Qué cosa, hermano? Y no existe una balanza que lo pueda pesar. Sin embargo, el Señor existe. No lo podemos describir según nuestra propia percepción. Acuérdate cuál es el tema. ¿Cómo describir a Dios delante de un ateo? Tú le dirías, si eres un cristiano de medio pelo, dirías, es fácil. Él es el que me ha hecho pasar por luchas y pruebas. Eso no describe a Dios. ¿Lo viste? Él es el que ha contestado mis oraciones. Eso no describe a Dios. Él es el que ha hecho que yo experimente cosas maravillosas con Él. Eso tampoco describe a Dios. ¿Viste por qué te digo que vamos a ir tras el entendimiento? Si menciono los atributos de Dios, tampoco te va a entender un pobre ateo, porque él no sabe de esto. Y menos si te ponemos cara de religioso, compungido. Él es el santo. Es santo. Pero ellos no saben lo que es santidad. Te dije que se sienten buenos. Entonces, si tú vas a la Biblia y dices, yo tengo conocimiento bíblico, yo le diría esto de cómo escribir a Dios. Bueno, Él se deja ver a través de las cosas creadas. Bueno, tienes un argumento un poquito mejor, pero no es suficiente. Te lo quiero explicar, quiero que pongas atención. Si tú les dices a un ateo, un carpintero lo que puede hacer son muebles de madera. Un químico, bioquímico, puede diseñar una fórmula para hacer un medicamento y satisfacer cierta necesidad o calmar ciertas dolencias. Un arquitecto puede diseñar un edificio complejo. Un ingeniero lo que puede hacer es diseñar una máquina también muy compleja. Tu argumento ya no es débil. Lo que estoy diciendo es que cada quien hace aquello para lo que es bueno. Tú nada sabes y tú nada puedes hacer. Tienes que dejar que Dios haga en tu vida. Un vil mortal no puede acceder a las cosas espirituales al menos que Dios nos lo revele. Parece que nosotros somos expertos en echar a perder lo que Dios nos da. Pero el Señor viene a nuestras vidas a enderezar nuestros caminos todos torcidos. Andamos todos estresados y con una inquietud bárbara porque tenemos un carácter bien loco. Y el Señor viene a nuestras vidas a calmarnos porque Él hace lo que Él sabe hacer. Estoy entrando en el argumento, no quiero que te pierdas algo, Y quiero que observes que cada uno hace algo inherente a lo que es en sí. Pero cuando un arquitecto diseña un edificio, el arquitecto no se parece al edificio. Igual cuando un carpintero hace muebles de madera, no se parece al mueble que lo hizo. Permíteme ponerme como ejemplo. Yo hice un papalote. Y el papalote y yo no nos parecemos ni por asomo. Somos totalmente diferentes. Pues es lógico lo que estoy diciendo. Lo que digo es que Dios no se parece a lo creado. ¿Viste que tu argumento no es fuerte? ¿Cómo describes a Dios? Bueno, Él es el que ha hecho todas las cosas, pero las cosas que hacen no se parecen al Creador. Yo no me parezco al papalote. Aunque yo sea una persona, un ser humano que me ha dado cierta inteligencia para hacer cosas. El ingeniero no puede hacer los muebles de madera. El químico bioquímico no va a diseñar el edificio. Sigo con lo mismo. Hacemos cosas inherentes a nosotros. Pero lo que engendramos, esa es la diferencia. Lo que engendramos es inherente a nosotros en cuanto a esencia. Fíjate. Así que todo lo creado, lo diseñado, nos habla de la personalidad de Dios. Y solo aquel que fue engendrado por el Señor, es decir, Jesucristo, nos habla de la esencia de Dios. ¿Estás viendo para dónde va un argumento del cielo, hermano? Jesucristo engendrado, no creado.
nos habla de la esencia de Dios. ¿Quién pudo crear las plantas, los árboles, el agua y en general la vida? En base a este argumento, solamente aquel que es la vida misma. El ateo no entiende que una cosa es hacer o crear y otra cosa diferente es engendrar. Pero la mentalidad incrédula tampoco entiende. Si nosotros entendiéramos esto, seríamos mucho mejor. Tú fuiste engendrado por el Espíritu de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Tienes la esencia de Dios. Pero mientras tú no creas esto, no vas a avanzar. Entonces, si un ateo me pregunta, tú que conoces de Dios o que dices que conocer a Dios, ¿cómo describes a Dios? Yo le digo que Él es la vida y que en Cristo se ha manifestado la vida. Le estoy hablando de un tema donde Él no sabe, porque Él no puede crear vida. Por más que el ateo ha intentado, no puede crear vida. Mira lo que dice la Escritura aquí en Juan 14:9. Dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué versículo, hermano, y qué compromiso me deja a mí. Estamos hablando de la vida que es Jesucristo, de la esencia del Padre, no vida biológica, solamente vida eterna. Entonces, si el ateo lo duda, que lo dudan, tú le puedes decir, yo describo a Dios así porque nadie puede crear la vida. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, dice la Escritura. He engendrado, no creado, un óvulo humano y un esperma divino. Fuimos engendrados por el Señor y pasamos de cerdo a oveja, una nueva esencia. A ti te falta desarrollarte, pero tienes una nueva esencia. Dios te creó a su imagen y semejanza, pero te engendró en el Espíritu. Y aquí viene el compromiso de este verso tan precioso. Quien te ve a ti, tiene que ver al Señor. No solamente es hablar de los argumentos de Dios. Si tú eres engendrado por parte del Espíritu de Dios y tienes la misma esencia, tú tienes que decir, cualquiera que me ve a mí está viendo al Padre. Los atributos de Dios cobran vida en nosotros. Ahora entiendo por qué ya no somos enemigos de la cruz de Cristo. Entiendo por qué pasamos de Saulo a Pablo. De ser gente incrédula e ignorante a ser gente que entiende las cosas de Dios. Porque la obra no es de Saulo, la obra no es de Pablo, la obra es de Jesucristo. Ya deja esa frasecita aunque no la digas. Muéstranos al Padre. Porque yo no entiendo. Dios viene y te dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. Hermanos, eso es lo que la Escritura dice. Cualquiera que niega que Jesucristo vino en carne es porque el enemigo ha ganado ventaja en su mente. Nosotros tenemos esa fuente que salta para vida eterna. Nuestro argumento es fuerte. Conocemos al dador de la vida. Mira lo que dice aquí la Escritura, 2 Corintios 4, 5 y 6. Mira lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Mira qué frase preciosa. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Viste lo que habla ahí? Tinieblas, luz, el resplandor, el rostro de Cristo. Si nosotros somos incrédulos, vamos a tener delante de nosotros para actuar un abanico de posibilidades. Y eso ofende la santidad de Dios y ofende la soberanía de Dios. Nosotros no tenemos un abanico de posibilidades. Tenemos solamente una opción. Tenemos solamente un camino, no hay más. Todo se reduce a una sola cosa. Cuando por incrédulos estamos en nuestro palacio aterciopelado, haz lo que quieres, piensa lo que quieres y vas a donde quieres. Pero cuando estás en tu Getsemaní particular, solo te sale un clamor y un gemido. No sea mi voluntad, sino la tuya. El abanico de posibilidades se cerró y solamente tienes una sola opción.
mi hermano. Esa es la gran verdad. El enemigo te pone cosas en la mente para que tú no percibas el resplandor de Jesucristo. Pero la palabra de Dios lo que ocasiona es esto que dice ese versículo 6, hermano. La palabra ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo obtengo esto? Preguntarás. Siendo humilde, sabiendo que Él es la vida y que de Él manan todas las cosas. Y déjame hablarte un instante más sobre la humildad, nuestra asignatura pendiente. Nosotros, te decía que tenemos solo una opción. Somos esclavos por amor y nuestra oreja clavada en la puerta, que es Jesucristo. Cuando tú eres humilde, tienes que dejar que Dios pelee por ti, que Él pelee tus batallas. Pero te voy a aclarar algo para que tu mente no se acomode. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no digo batallas, las guerras las empiezas tú, Primero, tu hermano en la fe no es tu enemigo, Es un asunto de mentalidades. Y te ubico. La mayoría de las veces tú empiezas no batallas, sino verdaderamente empiezas guerras. La mayoría de las veces tú no eres víctima, eres victimario. Te lo digo para que tu mente no se acomode. Pero cuando eres espiritual y eres humilde, tienes que dejar que Dios pelee tus batallas para que no sufras bajas en tu ejército. La Escritura nos enseña que cuantas veces Dios permitió que su pueblo fuera a establecer una lucha, un combate, una guerra con otro pueblo, con un pueblo pagano, a pesar que Dios lo había permitido, el pueblo de Israel sufría bajas. Había muchos muertos. Pero cuando Dios peleaba por ellos, las piedras caían del cielo. El Señor Jehová hacía que ellos se confundieran y pelearan y se mataran entre ellos. Cuando la carne se te levanta, la carnalidad se pone de punta, te dan ganas de ir al periódico a publicar en primera plana que no es lo que dicen de ti, que lo que están diciendo no es así, que tú eres inocente. Eso es soberbia y es carnalidad. Pero cuando tú dejas que Dios pelee tus batallas, Él pone la convicción en los demás. Si tienen una pizca de espiritualidad, Él pone la convicción de que efectivamente tú no eres así, de que efectivamente tú no tuviste la culpa en tal o cual situación. Y te va mejor y ganas porque te ahorras hasta lo que te costaría publicar tu asunto en la página número 1 del periódico. Estoy hablando espiritualmente. Lo que te digo es que la humildad genera autoridad. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo hoy? Hermano, el mundo, todos los seres humanos son imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros, sus hijos, tenemos la esencia de Dios. Cuando alguien te diga, a ver, ¿cómo describes a Dios? Él es la vida. En Jesucristo se manifestó la vida. Porque yo estoy lleno de vida. Porque me he puesto en una posición, en una condición donde yo sé que el que hace todo, absolutamente todo, es el Señor. Me logré explicar. Somos un pueblo feliz porque tenemos aquel que es la vida. Mi argumento no es débil. Yo no digo porque existen las cosas creadas. Dios no se parece a la creación, aunque la creación sea hermosa. Nosotros fuimos engendrados en el Espíritu y tenemos la esencia de Dios. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque esos argumentos yo no los encuentro en algún lado. Tiene que venir Dios a revelarlo. Es mucho más que lo que yo pueda encontrar en el internet. Es el Espíritu de Dios hablándome y enseñándome esta verdad tan grande y tan profunda. Oramos, hermanos. Serie de la fe, semana número 12. ¿Qué te deja esta semana, hermano? ¿Oramos? ¿Oramos? Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy que manantial de enseñanza, de entendimiento para mi espíritu, Señor.
Muchas gracias por hablarnos. Yo leo tu palabra y lo único que digo es: estoy maravillado de tu sabiduría. Señor, estoy muy cautivado. Por eso yo no busco respuestas donde no debo. Yo las busco donde están. Yo las busco en tu espíritu. Porque don Placer me habla y me dice: hey, ¿te has olvidado de mí? ¿Acaso me has despreciado? Don Placer me dice: ¿quién te cautivó? ¿Quién te puede dar lo que yo te ofrezco? Ese concepto llamado Dios. La carne se levanta y dice: déjame hacer lo que quiero porque tengo hambre, porque no he sido saciada. Doña Comodidad también levanta su voz y dice: no creas eso. Yo no creo que haya un juez que te vaya a juzgar. Doña Sutileza se levanta atronadora y dice: no es tan malo. Haz esto, aquello, no es tan malo. No seas exagerado, no seas tan radical. No te comprometas tanto. Ven, acércate. No es peligroso. No veas el abismo. Párate aquí en esta línea. Párate aquí en el límite, para que tengas una visión más amplia de Dios, a tu forma, una visión más amplia del mundo, a tu forma. Hey, ven, camina hacia acá. Hazlo despacio. Por eso es sutileza. ¿Te ha hablado de un intelectual? Cuando te dice: piensa por ti mismo. No creas en aquello que no ves, solo cree en lo que tu mente te dice. ¿Y qué tal, doña religiosidad? Si haces esta obra y aquella otra, puedes pertenecer a un rebaño, pues no eres tan pecador. Y la guillotina se balancea sobre tu cabeza, peligrosamente, y tú ni te enteras. Y tú escuchas las voces del mundo si no estás bien pegado a Jesucristo. No andes husmeando por ahí. No andes oyendo por ahí. Lo que te hace vivir es la fe, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ha dicho el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo me apego al pacto eterno de gracia que tú hiciste conmigo. Porque tú tratas con tu pueblo no según lo que nosotros somos, sino según lo que tú eres. No según nuestras transgresiones y rebeliones, sino tu fidelidad. Muchísimas gracias por toda esta sabiduría. Nosotros tenemos bendición doble, sabemos que existes y sabemos de tu tierno amor que te movió a venir a este mundo a salvarme a mí, vil pecador. Tú eres un Dios sanguinario, eres un Dios misericordioso. Hay pecado que no es de muerte cuando vamos y lo confesamos. Obra del Espíritu Santo de Dios que nos redarguye. Por lo tanto, Dios es bueno y el pecado es muerte. Hay tanto necio por ahí diciendo que Dios no existe. Hay tanto incrédulo todavía diciendo: no entiendo esto y no entiendo aquello, pero es porque lo piensan, porque lo meditan con su mente. Pretextos y más pretexto, comodidad y más comodidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Yo no puedo discernir todo esto si el entendimiento no viene de la única y verdadera fuente, que es el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, si alguien te dice: ¿cómo describes a Dios?, ¿qué le contestarías? ¿Como un religioso? Ciertamente nadie lo puede medir, no se puede detectar, no se puede fotografiar y no se puede pesar. ¿Tú qué le dirías? Si viene el ateo hiriente, ¿qué le dirías? Yo le diría: un carpintero hace muebles de madera, un arquitecto de edificios
un ingeniero máquinas, un químico, medicinas. Cada quien hace algo que es inherente a lo que él es. Ciertamente la creación es hermosa, pero el Señor no se parece a la creación. Pero lo que Él engendra en su esencia, su vida en mí, su vida recorriéndome a mí. Así es como yo describo a Dios. Tú eres mi hijo amado, ha dicho el Señor, yo te he engendrado hoy. Tomó un óvulo humano y un esperma divino y pasamos de ser un cerdo a ser una oveja. De tal forma que quien te ve a ti, mi hermano, tiene que ver al Padre. Que los atributos cobren vida en ti. De Saulo a Pablo. Porque la obra es del Espíritu Santo de Dios. Su palabra lo que hace es que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si somos esclavos por amor y si nuestra oreja está clavada en la puerta, que es que el Señor Jesucristo, en humildad, dejando que Dios pelee nuestras batallas, entendiendo que los hermanos no son nuestros enemigos. El enemigo está en uno. Nosotros empezamos las batallas y las guerras. Nosotros somos los victimarios, no las víctimas. Gracias, Señor, tú eres la vida. Tú eres la vida que un día me recorrió a mí cuando yo estaba en las tinieblas. Me diste de tu esencia. Ciertamente nos falta desarrollarnos, pero tenemos una nueva esencia. Yo te alabo, Señor, y te bendigo. Tu palabra es magnífica. Es glorioso este argumento. Yo no te describo porque me hayas creado. Yo te describo porque me engendraste. Que es mucho más profundo, más valioso. Porque un día me engendraste en el Espíritu, Señor. Y con tu muerte me diste vida. Gracias, Señor. Yo hablé lo que pusiste en mi corazón. Y yo estoy cierto que tu palabra es poderosa y que no regresa vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Yo sé que he fallado, presencia descuidada. Ven y limpia todo lo que hay en